Bueno, el tema de hoy es un tema muy bonito, porque empezamos ya propiamente lo que es lo relacionado con el decálogo. Y la parte que me corresponde transmitirles a ustedes es... Perfecto. ¿Se puede tocar? Sí, se puede tocar. Lo que me corresponde tratar es lo más fundamental, que es lo que dice respecto a los tres primeros mandamientos. Primero, segundo y tercero. Entonces, voy a basarme fundamentalmente en dos autores. Uno es el padre Antonio Rollo Marín, y en segundo lugar, bueno, al padre Rollo Marín vamos a darle la parte que dice, a la parte académica, la parte quizá de las fichas, no las fichas que se van a recibir, pero bueno, la parte académica de la exposición vamos a dejársela al padre Antonio Rollo Marín, y la parte, por así decir, temática, pero analítica, vamos a tratarla con una reunión que he encontrado muy linda, muy bonita, una reunión del hombre que nos ha aglutinado, nos ha reunido, nos ha formado, y que formó a Monseñor Clark, y que por lo tanto permitió la gestación de la obra hoy en día de los Heraldos del Evangelio expandida por 70 naciones en el mundo, el doctor Plinio Correa Oliveira. Entonces, en la primera parte, que es lo que dice a la parte, digamos, de la temática que el padre Antonio Rollo Marín trata, él recomienda, antes que hacer propiamente la exposición o ir directamente a la médula del problema, él dice que es necesario dar primero una pequeña reseña histórica de la forma como fueron promulgados los mandamientos. Pequeña, una brevísima reseña histórica. En segundo lugar, la importancia de los mandamientos. Y en tercer lugar, él da como, digamos, como la obligatoriedad de esos mandamientos para todo el género humano. Entonces, comienza diciendo que en el inicio, en la Escritura nos cuenta eso, lo puede encontrar en el Éxodo, capítulo 20, o entonces también en Deuteronomio, capítulo 5, pueden ver esa descripción más explayada, mucho más amplia. Pero situémonos en lo que es más esencial, más fundamental. Está el pueblo de Israel, ha salido del cautiverio de Egipto. Un mes y medio después de haber salido del cautiverio de Egipto, un mes y medio después, se encuentra el pueblo de Israel en pleno desierto, en la zona del Sinab, al pie del monte Sinab, que después pasó a llamarse Sinaí, ¿no? Y son 1200 años antes de la venida del Mesías. Entonces, sí, tenemos 1200 años antes de la venida del Mesías y un mes y medio después de salir del cautiverio de Egipto. Ese fue el momento explícito que Dios nuestro Señor encontró para dar la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Entonces el pueblo se encontraba al pie de este monte del Sinab. Nuestro Señor le pide a Moisés que suba hasta lo alto de la montaña. Él sube a lo alto de la montaña, espera allí hasta el tercer día. Todo el monte se cubre de nubes espesas, comienza una lluvia cada vez más torrencial, truenos, relámpagos, comienzan todo el pueblo de Israel que está circundando la montaña, comienzan a escuchar sonidos de trompetas, estilencias, además de los truenos, la gente apavorada, ¿no? Sale humo del monte. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios que ha descendido sobre el monte. Y eso, ahí encontramos nosotros una especie de escenografía que el propio Dios, nuestro Señor, considera fundamental en la formación del género humano, porque nosotros tenemos un alma espiritual, mas al mismo tiempo nosotros tenemos una parte que es sensible, tenemos una parte animal, una parte pues material, orgánica, y por lo tanto Dios, nuestro Señor, quería hablarle a la sensibilidad de este pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz, para hacerse respetar de ese pueblo. Entonces Él quería mostrarles lo que era el poder, la majestad, la realeza de Dios nuestro Señor. Escuchan la voz de Dios, escuchan las trompetas, ven el humo,
los temblores, todo eso, como digo, es una especie de escenografía que fue fundamental para la formación de esta gente. Y ahí entonces, nuestro Señor va formulando el decálogo. Se oye la voz del Señor que va formulando el decálogo y después le entrega a Moisés las tablas de la ley, son 2 tablas. En la primera están los 3 primeros mandamientos y en la segunda están los 7, los 7 restantes. Los 3 primeros son aquellos que dicen respecto a Dios nuestro Señor, a nuestras relaciones con Dios nuestro Señor. Y los otros 7 son los que dicen a las relaciones entre los hombres. Más en determinado momento Dios nuestro Señor le dice a Moisés: desciende de la montaña porque este pueblo ya se ha corrompido. Y él empieza entonces a bajar de la montaña y oye los cánticos y los bailes y las danzas y la gritería y el jolgorio, y él ve que es que han hecho la imagen del ídolo, un becerro de oro, que el propio Aarón, el hermano de Moisés, les ha esculpido, les ha tallado, les ha hecho esa imagen en oro, y están adorando ese ídolo. Entonces él se enfurece y lanza las tablas de la ley y destroza las tablas de la ley. Y ahí los corrige, en fin, la historia la conocemos, pero lo importante es que Dios nuestro Señor, ahí hay 2 fenómenos. El pueblo queda estremecido viendo la majestad y el poder de Dios y cómo Dios nuestro Señor se manifiesta con ellos de una forma truculenta, grave, seria. Y entonces le dice a Moisés que les hable él y que no Dios. Y a partir de ahí es que se empieza a manifestar, y nuestro Señor dice, sí, el pueblo habla con sensatez. Entonces, no les hablaré yo más, sino que les hablarás tú. Y ahí empieza, por así decirlo, a manifestarse más explícitamente el papel del profeta. Porque el profeta es aquel que presta a Dios, nuestro Señor, sus labios. Dios habla a través del profeta. Y entonces fue el gobierno teocrático con el cual fue conducido el pueblo de Israel a lo largo de siglos, ¿no? Eso fue como un primer elemento. Más al mismo tiempo, aquellas tablas de la ley que fueron destruidas, después nuestro Señor le dio otras 2 tablas de la ley y fueron guardadas en el Arca de la Alianza. Sabemos por la descripción de la Escritura, el Arca de la Alianza tenía más o menos, según la descripción, 2,5 codos de longitud por 1,5 codo de altura y 1,5 codo de profundidad. Entonces, eso más o menos a nuestro sistema, digamos, métrico serían 111 centímetros de longitud por 65 y por 65. Entonces, esa era pero era en preciosa madera de acacia, completamente cubierta por láminas de oro más precioso, el oro del mejor quilate, y dividido en 2 compartimentos. En un compartimento estaban las tablas de la ley y en otro compartimento se colocaba un cáliz preciosísimo de oro en el cual había maná del desierto que no se corrompía, como una alusión al futuro sacramento de la Eucaristía que nuestro Señor Jesucristo nos dejaría. Entonces eso era llevado pues por los sacerdotes a lo largo del deambular del pueblo de Israel. Más, ¿hasta qué momento existió? Hasta el momento de las guerras contra Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor vence a los israelitas y los lleva de cautiverio hacia Babilonia, y es un cautiverio que dura más o menos entre 60 y 70 años. El profeta Jeremías entra en el Santa Santorum, donde se guardaba el Arca de la Alianza, saca el Arca de la Alianza y la esconde en unas grutas, y ahí desapareció. Para el conocimiento de los hombres, eso quedará, de hecho, porque Dios nuestro Señor lo habrá permitido, ya después vendría. Eso era meramente una especie de prefigura de algo que sería mucho más extraordinario, que sería la presencia real, eucarística de nuestro Señor en todos los sagrados de la tierra. Entonces, pero de todas maneras, es una cosa que quizás la providencia tenga reservada para qué momento es, Dios lo dirá. Bueno, entonces es un poco lo histórico. La importancia, nadie se le oculta, la importancia del decálogo es fundamental, una vez que el decálogo es una especie de resumen esencial de toda la ley natural en ese triple orden que dice respecto a la vida individual, personal, a la vida familiar
y a la vida social. Al punto que el propio Santo Tomás o San Agustín el que afirma que si todo el mundo se organizara en base a la ley moral y cumpliese con fidelidad la ley moral, sería una manifestación como del paraíso, una realización del paraíso aquí en la tierra. Es decir, sería una sociedad perfecta porque cumpliría la ley moral y por lo tanto la ley natural en su sentido más pleno de la palabra. Los gobiernos en los pueblos hacen leyes y leyes y leyes y leyes y sin embargo vivimos en el caos que vivimos. Entre tanto, Dios nuestro Señor nos da un decálogo, 10 leyes, que es una cosa perfecta con el cual se puede gestar grandes civilizaciones y grandes culturas. Esa es la importancia del decálogo. El cumplimiento compete a todos nosotros sin excepción, bautizados o no, porque eso es muy bonito. Nuestro Señor dejó la ley escrita inclusive en las tablas y sin embargo mucho más que el decálogo que Él dejó escrito en las tablas, nuestro Señor dejó escrito de una manera indeleble en el alma de todo ser humano que viene al mundo esa ley natural. Esa ley natural está escrita en el alma del corazón de todos los hombres y por lo tanto es la noción de bien y de mal que todos nosotros debemos tener y por lo tanto en lo fundamental no es excusable, es decir, solo se salva en la medida en que se cumpla la ley moral. Por tanto, por eso es que en el episodio del Evangelio, cuando el joven rico, le pide a nuestro Señor que qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna, nuestro Señor le responde rotundamente: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. O sea, es la única manera de entrar a la vida eterna, guardar los mandamientos. No hay otra forma. Bueno, por aquí podemos quedar en la parte, digamos, del padre Antonio Rollo Marín. Ahora entraríamos en una reunión que me encontré del doctor Plinio Correa Oliveira en una reunión del año 72, que es una verdadera preciosidad, porque es una reunión en la cual él analiza toda la problemática del primer mandamiento. Digo problemática ¿por qué? Porque cada uno de nosotros inquiérase a sí mismo, pregúntese a sí mismo cuántas veces en el momento de confesarse va a confesar que tuvo faltas contra el primer mandamiento. En fin, si la persona dice, tuve impaciencia, fallé contra tal mandamiento, contra tal otro, mentí, hice tal otra cosa errada. ¿Quién es el que se confiesa de faltas cometidas al primer mandamiento? Y sin embargo es lo más fundamental, porque esos 10 mandamientos es un conjunto monolítico, pero no es un conjunto que está hecho como de una manera horizontal, no, es una cosa que es hecha como piramidal. Es decir, los 3 primeros mandamientos son fundamentales, el cumplimiento de esos 3 primeros mandamientos son fundamentales para que los otros 7 sean perfectamente bien practicados. De tal manera que, vamos a ver las características que nos da. Quien quiera, por ejemplo, ver perfección, integridad, duración, solidez en el cumplimiento de esos otros 7 mandamientos, verá si existe cumplimiento del primer mandamiento. Es lo que más fundamentalmente vamos a analizar ahora. Bueno, entonces, el doctor Plinio dice una cosa muy interesante, que en la actualidad no se enseña, no se da a conocer por así decir, dos presupuestos fundamentales para una práctica eficaz del primer mandamiento. Y entonces esos dos presupuestos son el espíritu metafísico y el espíritu sobrenatural. Vamos a ver qué es lo que él define como espíritu metafísico y espíritu sobrenatural. Entonces él comienza analizando diciendo lo siguiente: que el individuo, en vez de tener la preocupación exclusiva y predominante con la vida terrena, tuviese un espíritu conformado de tal manera que sintiese la incapacidad radical de que la vida terrena satisfaga los anhelos de su alma. ¿Por qué? Porque el hombre es también un ser monolítico. El hombre es un ser conformado de cuerpo y alma.
una parte material y una parte espiritual. Si la parte espiritual es superior a la parte material, a la parte humana, a la parte concreta, entonces hay que darle más importancia a la parte del espíritu. Y la parte del espíritu debe llevar al alma a concebir realidades que son superiores a las meras cosas cotidianas del día a día, de la vida de los hombres. Entonces, que el hombre entienda que hay una incapacidad en las cosas de la tierra. Por más que yo tenga dinero, por más que yo tenga bienes, por más que yo tenga salud, eso no sacia el alma humana. ¿Por qué? Porque el alma tiene sed de infinito, porque el alma es hecha a la imagen y semejanza de Dios, porque el alma tiene la apetencia de unirse a Dios nuestro Señor. Por eso es que dice San Francisco de Sales, dice esa frase: la medida de amar a Dios consiste en amarlo sin medida. Es decir, esa unión con Dios nuestro Señor debe ser con que el alma apetezca, por encima de todas las cosas materiales, de todos los gozos humanos, de todo, unirse a tener una unión con Dios nuestro Señor. Estamos todavía apenas en la parte en que él da la descripción, pero él va después a colocar unos ejemplos muy bonitos. Entonces, esa tendencia natural del hombre a buscar la satisfacción de las cosas más concretas, materiales de la vida terrena, y dejar de lado aquello que dice respecto a la unión con Dios, que es lo más importante, esa facultad, que es lo que él llama el espíritu metafísico, ese presupuesto que él llama el espíritu metafísico, no es una cosa palpable, no es una cosa sensible, no es una cosa que se puede tocar. Entonces dice, miren la definición que él da. El espíritu metafísico es aquella excelencia del espíritu humano por el cual la inteligencia, primer elemento, la inteligencia no se contenta con las explicaciones inmediatas de las cosas. Él procura cosas más, otras penetraciones más amplias. Procura una explicación suprema a todas las cosas. No se contenta con la satisfacción limitada, o sea, ya hablo de satisfacción, por lo tanto es el bienestar que le dan las cosas. No se contenta entonces con una explicación que la inteligencia le dé a sus razones. No se contenta también con la satisfacción que las cosas puedan darle aquí en la tierra. Más procura una satisfacción más alta, una satisfacción que sea una satisfacción trascendente. Y eso todavía con el mero uso de la razón natural, es decir, todavía no está entrando en el segundo elemento, en el segundo presupuesto, que él va a tratar, que es la parte del presupuesto de la vida sobrenatural. Aquí está hablando el espíritu metafísico. ¿Qué es metafísico? Físico, metafísico, que va, por así decir, más allá de lo físico, que trasciende a lo físico, pero que todavía tiene su proporción con el hombre, tiene su relación con el hombre. Vamos a ver con los ejemplos nos van a ayudar mucho. Entonces, ese presupuesto metafísico le va dando al hombre la idea de la existencia de un Dios, de su unidad, la eternidad de la perfección, de que Dios es un Dios justo, de que Dios es un Dios de amor, de que existe un premio y existe un castigo. Eso va quedando claro en el hombre. Todo eso son verdades al respecto de Dios que el hombre deduce. Y así va considerando todo en el universo en función de Dios. Bueno, entonces aquí ya empiezan los ejemplos. Yo veo, por ejemplo, una persona que practica un acto extremadamente bueno. Un acto de valentía, un acto de caridad. Entonces consideremos la vida de cualquier santo. Él menciona aquí, por ejemplo, San Juan Bautista, con su alma de severidad y de integridad. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista, a pesar de que era un hombre de una austeridad extraordinaria, que vivía en el desierto, entre tanto era un hombre que, para el mundo que él estaba viviendo, él tenía que, su papel era, como él decía, clamar en el desierto y preparar los caminos del Señor. Era el papel de San Juan Bautista. Y entonces él coge, en la historia se nos narra, todo el problema que hay con Herodes, porque Herodes está unido adulterinamente
con la esposa de su hermano. Y entonces él le repite a él frecuentemente: no te es lícito, no te es lícito vivir con la esposa de tu hermano. Y esa mujer era una mujer, pero furibunda, una mujer, bueno, y entonces la mujer esta hace que lo tomen preso y después le cortan la cabeza, y Salomé y le presenta una bandeja de plata a su hija. ¿Qué es entonces? Venga. Bueno. Y entonces el propio Herodes, aún teniéndolo preso en su palacio, él gustaba de ir furtivamente, aparecer de cuando en cuando y mirarlo, porque él tenía una admiración profunda con relación a San Juan Bautista, porque él sabía que era un hombre que no era de medias tintas, que era un hombre íntegro, a pesar de que era severo y que era solo verlo, San Juan Bautista, y dice: no licet, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Entonces uno ve esa actitud de un San Juan Bautista, una actitud de una virtud llevada a un grado heroico, ¿no? El hombre que tiene espíritu metafísico coge esa virtud y dice: bueno, está perfecto, es una cosa extraordinaria, es una cosa que para el común de los hombres es, por así decir, inalcanzable, pero tiene que existir la virtud de la severidad y de la integridad muchísimo más alta que la que San Juan Bautista la tiene, muchísimo más alta. Él siempre va a reportarse hacia algo más de más perfección, de mayor santidad, de mayor virtud, ¿no? A eso lleva el espíritu metafísico. Entonces él pone incluso el caso de la Santísima Virgen. Si nosotros pudiéramos conocer a la Santísima Virgen, una virtud que sería de deslumbrar, de extasiarnos, ¿no? Y sin embargo, dice, bueno, ella alcanzó esa virtud superlativa, extraordinaria, por eso ella recibe ¿cómo se llama? El tributo de la hiperduría, ¿no? Es decir, después de Dios, al cual solo se le da, es el único ser al cual se le da el culto de latría o adoración, después del culto de latría viene el culto de hiperduría, que es el culto que la Iglesia le consagra exclusivamente a la Santísima Virgen, exclusivamente a la Santísima Virgen. Después viene el culto de protodulía a San José, pues es patriarca de la Iglesia Universal y padre putativo de Jesús. Bueno, entonces, aún la Santísima Virgen, con una virtud de deslumbrar, entre tanto, si uno tiene espíritu metafísico, dice, bueno, tiene que existir una virtud muchísimo más alta. En el fondo, el hombre está reportándose a Dios nuestro Señor. Es decir, por encima de la propia Santísima Virgen tiene que haber una virtud, una santidad, una entrega, una generosidad muchísimo mayor. Esa virtud está como en su fuente pura en Dios nuestro Señor. Bueno, ahí entonces el doctor Plinio comienza a entrar en otro plano de comentarios. Y él da entonces pasa a la observación natural, era profundamente observador. Y entonces él dice lo siguiente: por ejemplo, yo veo aquella flor francesa, una flor que da como la impresión de ser como unas campanitas blancas, que se llama muguet en francés. Muguet en francés, yo estuve pesquisando un poco cuál sería la traducción de muguet en francés. La traducción de muguet en francés son los lirios, el lirio de los valles. Entonces aparecen hasta unas fotografías preciosas de los lirios de los valles. Entonces es una hoja así como alargada, ¿no? Y muy verde. Ella crece en lugares donde ciertamente llueve mucho, que hay mucha fertilidad, rodeado de muchos arbustos y árboles grandes y pequeños. Ella está muy rodeada y tiene sus sombras y tiene su luz. Bueno, ella la llaman la flor de la primavera porque ella florece el 1 de mayo, ¿no? Y bueno, y sale de esa mata, sale como una especie de espiga. Háganse de cuenta, pues, para que nos figuremos bien la cosa. En España no existe, no sé, en la zona de los Pirineos, como una espiga, como una pequeña orquídea. Y de esa orquídea van saliendo como unas campanitas blancas, ¿no? Entonces, dice el doctor Plinio, yo veo esa flor y digo, qué delicadeza, qué gracia,
qué mimo, qué belleza, qué simpática esa flor, cómo atrae todas las simpatías esa flor. Bueno, si aquella flor tiene esa delicadeza, mi alma entonces sueña, mi alma que gusta de aquella delicadeza, gustaría conocer esa petente de una delicadeza inmensamente mayor que esa que yo estoy viendo en el Muguet. Estoy viendo, tiene que existir esa delicadeza mucho mayor. Más aún, mi alma que es finita, que es limitada, esa petente de las cosas delicadas hasta el extremo límite de sí mismas. Mi alma solo encuentra reposo en el momento en que se encuentre la delicadeza infinita. Ahí encuentra mi alma un reposo, como dice San Agustín. Mi alma solo descansa, bueno, la frase, cuando reposa en Dios. Es decir, para Él fuimos creados, Él es nuestra meta, y por lo tanto, el hombre, por más que tenga aquí riquezas, bienes, salud, aquí en la tierra, mientras no está con Dios, el hombre no se encuentra satisfecho. Entonces, todas las cosas delicadas de la tierra no me bastan. Yo quiero más. Yo quiero siempre más. Yo quiero lo perfecto, yo quiero lo infinito. Te van viendo como el espíritu es trascendente. Yo estaba en esa reunión, porque esto no se lo van a enseñar en ninguna facultad de teología. No, usted ya después puede leer sus fichas y toda la parte, digamos, académica, que es fundamental para usted acompañar, digamos, lo que son mandamientos de la ley de Dios, el primer mandamiento de la ley de Dios, cuáles son qué es una religión natural, cuáles son los pecados contra el primer mandamiento, todo eso es necesario conocerlo. Pero esto no lo van a conseguir usted en un lugar. Y así como existe hoy en día en Roma, por ejemplo, la Universidad Gregoriana, que existe el angélico, la gregoriana de los jesuitas, el angélico de los dominicos, la Santa Croce de los Opus Dei, el salesiano de los salesianos. Va a llegar el momento en que nosotros también, los heraldos del Evangelio, tengamos el plinianum en el mundo entero, en que se puedan enseñar estas doctrinas para que el público se embeba de la doctrina católica con ese amor con que el doctor Plinio ve, por ejemplo, este primer mandamiento. Entonces se dice lo siguiente: esta disposición de espíritu en materia de bueno, de bello, querer siempre lo perfecto y solo contentarse con lo perfecto, es que es una excelencia del alma. Eso es una excelencia del alma. Esto lleva a la consideración, por vía de razón, de un Dios que tenga esto. Y mi comprensión me lleva al siguiente pensamiento: yo seré un desgraciado, yo seré un miserable en cuanto yo no conociere a este Dios, que es la suma delicadeza, que es la suma gracia, que es el sumo amor, que es el sumo perdón, que es la suma bondad, que es la suma misericordia. ¿No? O sea, no contentarme simplemente con ver la generosidad o la integridad de un San Lorenzo siendo asado en la parrilla. Fenomenal, fenomenal. Ahora, venga, verdugo, venga. Ay, le va a poner ahora incienso a los ídolos, ¿no? No, deme la vuelta, porque ya estoy asado por este lado. Deme la vuelta. O sea, es una cosa extraordinaria, un acto de virtud heroica, un mártir, ¿no? Que su consideración nos maravilla 20 siglos después de que se dieron esos hechos. Entre tanto, eso es limitado en cuanto a la suma integridad que es Dios, en cuanto a la suma santidad que es Dios, en cuanto al sumo amor, en cuanto al sumo perdón que hay en Dios nuestro Señor. Toda la vida es pálida, toda la vida es inexpresiva en cuanto yo no conociere a este Dios nuestro Señor. Cosa bonita, ¿no? Entonces ustedes, yo me encanto con esto, yo podría brincar aquí de la alegría, pero, y ustedes, lamentablemente, bueno, no. El propio católico que tiene el alma bien formada debe tener esos anhelos sin fin de las cosas perfectas y eternas. El propio católico anhela sin fin las cosas perfectas y eternas. El propio católico, con el alma mal formada, ¿qué quiere? Imaginar que la vida en esta tierra
puede darle satisfacción. Entonces encontramos acá las dos ciudades de que nos habla San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. O amar a Dios hasta el olvido de mí mismo, o el amor a sí mismo hasta el olvido de Dios. Entonces, aquí la persona que no tiene ese espíritu metafísico, él imagina que aquí en la tierra va a tener toda la felicidad y que en la tierra se es susceptible de tener todos los gozos y todas las alegrías. Pura mentira. Entonces ahí va a resumir este principio y dice, esa persona se contenta con esta vida, pero uno de los primeros presupuestos del amor de Dios es ser incontentable. Es decir, nosotros si tenemos espíritu metafísico, debemos ser incontentables. Eso tiene su equilibrio, tiene su matiz, la expresión. Evidentemente que uno debe alegrarse con lo que recibe de Dios. Si recibe la fortuna, si recibe la alegría, si recibe la salud, él se contenta con eso. Pero el hombre tener apetencia de infinito, el hombre anhelar esa unión plena con Dios nuestro Señor, el hombre no quedarse con el espíritu de la mediocridad y la medianía, no, el hombre solo tener y solo aspirar a esa satisfacción plena que exclusivamente le da Dios nuestro Señor. Bueno, el otro aspecto, entonces este es el aspecto metafísico. Él les prepara otros ejemplos, ustedes van a ver. El otro ejemplo que él nos da es el de la revelación. De la revelación en que Dios nuestro Señor nos revela una serie de verdades que serían inalcanzables por la razón humana. Ya vimos cómo este presupuesto primero del espíritu metafísico, el hombre puede alcanzarlo con el mero uso de la razón natural. Ahora, este segundo elemento, este segundo presupuesto del amor de Dios, es la revelación. Él nos dio una revelación y nos dio una iglesia que nos introduce para un orden sobrenatural, y que todo cuanto puramente del orden natural habíamos pensado es superado por lo que la revelación nos enseña de un modo fabuloso. Entonces, traduciendo, ¿de qué manera? Nuestro Señor nos da la revelación de que Dios es uno y trino. Es decir, que hay tres personas diferentes, distintas, y un solo Dios verdadero. Él nos revela y nos permite llamar a Dios como Padre. Es a través de nuestro Señor, que es una antigua ley, eso ni se concebía. Bueno, nuestro Señor nos enseña y nos lo da en la oración dominical, llamar a Dios de Padre. O sea, con la filiación propia de un hijo con relación a su padre, Padre, ¿no? Mas al mismo tiempo, entonces, la Trinidad Santísima es algo que sería para nosotros, o sea, usted reuniría todos los teólogos del mundo, de todos los siglos, a lo largo de toda la historia, ellos, por ejemplo, no llegarían a concebir la idea del misterio de la Trinidad de Dios. Eso es imposible. O entonces, por ejemplo, ese otro misterio que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o la encarnación del Verbo. Es decir, Dios nuestro Señor, que sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana, se hace hombre como nosotros. O sea, nunca llegarían los hombres a concebir una realidad de estas. Entonces, eso viene a través de ¿qué? A través de la revelación. Entonces, cuando el hombre conoce las verdades reveladas, el hombre que tiene ese espíritu sobrenatural, el hombre que tiene ese espíritu metafísico, ordenado en el alma, el hombre acepta esas verdades reveladas como una cosa maravillosa, porque si dice respecto a Dios, es una cosa perfecta. Y el hombre se encanta con eso, por más que no lo entienda. ¿Quién va a entender? ¿Quién de nosotros comprende el misterio de la Trinidad? ¿Quién de nosotros comprende que un Dios asume nuestra condición humana, se reviste de una carne y de unos huesos, ¿no? Es impensable. Y que lleva su amor al Padre Eterno, como nos lo dice San Juan en el Evangelio de la fiesta de San Julián, que en Toledo es
2 días atrás se celebraba en Toledo la fiesta, la solemnidad de San Julián. Bueno, ese día tiene un evangelio bellísimo de San Juan, de cómo es el amor de Dios nuestro Señor. Bueno, el amor de Dios, a qué abismo, el amor de nuestro Señor, a qué abismo lo lleva. El amor de nuestro Señor, ¿qué pide de nosotros? Porque nosotros decimos, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomar su santo nombre en vano. Sin embargo, según la ley evangélica, nuestro Señor nos dice, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, y el segundo es semejante al primero, y a tu prójimo por amor, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante, porque no, él lo dice, como amar al prójimo como yo soy amado. Entonces, ¿cómo amar al prójimo como ama a Dios? Es imposible, o sea, es inalcanzable a nuestra condición humana amar en la proporción que un Dios ama. Y entonces el Monseñor nos explicaba hoy, justamente escuchamos una homilía en que él nos decía así, no, es amar en qué sentido, llevar ese amor a la entrega, al sacrificio total, así como nuestro Señor se entregó hasta la muerte, hasta el sacrificio, hasta el olvido de sí mismo completo, para manifestarle su amor a Dios. Así también nosotros, por el amor a nuestros hermanos, debemos ser capaces de dar nuestra propia vida. Ahí es donde se entiende ese segundo mandamiento evangélico, ¿no? Bueno, perdón un poquitico que esto. ¿Señor? Ay, perdón. Entonces, me quedé. ¿Cuánto? No. Mañana seguimos, ¿no? No, esto, mire, ¿sabe qué es? Esto es una cosa, esto tiene que ser conocido, amado, porque aquí está la esencia de nuestra vida como religiosa. Los antiguos decían, ánima humana, naturalmente cristiana. El alma humana, naturalmente, ella es cristiana. El alma humana tiene una sed de Dios nuestro Señor. Una sed, ¿por qué? Porque el alma humana se siente limitada, se siente falible, se siente acocada, débil, flaca. Entonces ella va concibiendo la idea de que tiene que existir un ser perfecto. Si yo soy limitado, si yo soy finito, tiene que existir un ser que no es limitado y finito, que sea un ser perfecto. Entonces el hombre concibe la idea de esa perfección, y cuando él, por el catecismo, conoce la existencia de Dios, él quiere entregarse a Dios y unirse en ese amor eterno con Dios, porque para eso fuimos creados. Nosotros fuimos creados para esta tierra y para este mundo. Entonces, aquí hay una cosa aquí muy bonita, realmente tan bonita, porque él empieza a dar ejemplos. Por ejemplo, él da un caso concreto. Él dice, por ejemplo, yo estoy observando esta sala donde él hace la reunión, una pared, un azul. ¿Es azul o es verde? Es un azul embolorado. ¿Cómo dice? ¿Embolorado? ¿Qué es eso? O sea, es un moho medio aguado, que no tiene como personalidad, que no tiene sustancia, ¿no? Es un colorcito de esos que se hacen con adición de otras tinturas, de otros colores, y entonces dio ese matiz. Aguado, exactamente, esa es la expresión. Y entonces, dice, yo veo ese color azul, y yo digo, bueno, si ese matiz de color azul existe, es porque existe un azul perfecto, un azul pleno, un azul que no tiene mezcla, por ejemplo, de ninguna otra coloración, negro, nada, es un azul perfecto, un azul, por ejemplo, un azul oscuro, plenísimo, que él llama el azul absoluto. El azul absoluto. Y ese azul aguado existe porque existe el azul absoluto. Entonces, si existe una virtud como la de San Juan Bautista,
como la del otro de la parrilla, San Lorenzo, siendo asado en la parrilla. Oh, perdón. Hasta esto se cayó. Bueno, es porque existe esa misma virtud en grado superlativo, en grado perfecto, en grado incomparable. Entonces el azul, también existe el azul incomparable. Entonces él decía, bueno, está aquí muchas señoras. Entonces, por ejemplo, yo llego a un lugar y veo o dice, llego a Inglaterra, pone el caso de Inglaterra, llego a Inglaterra y veo un grupo de señoras muy distinguidas, entonces él queda encantado y pregunta a un inglés, mire, ¿cuál es el origen? ¿De dónde sacan estas señoras semejante distinción, semejante finura, semejante elegancia, semejante buen trato? ¿De dónde lo sacan? Entonces el inglés le dice, doctor Opinion, esa finura, esa elegancia, esa gracia, ese buen trato, existe porque existe una clase que se llama la nobleza. Existe una clase que se llama la nobleza. Y entonces de esa nobleza, estas señoras fueron recibiendo esa forma de ser, ese trato distinguido. Ahí donde se reúnen, en el club tal se reúnen. Si usted quiere conocer a estas señoras de la nobleza, va a verlas en el club tal. Entonces voy al club tal y se encuentra con un espectáculo magnífico. Es un cuadro monumental de elegancia, muchísimo más que el que había tenido él en ese salón común con señoras elegantes. Entonces él ve la nobleza y dice, qué cosa maravillosa, nunca había visto cosa semejante. Pero ¿de dónde sacan ustedes, señoras de la nobleza, esa figura? ¿Cuál es la fuente de la cual ustedes sacaron esa nobleza? ¿Cuál es la fuente? Entonces ahí el propio inglés le dice, doctor Opinion, es que nosotros tenemos una reina que es el encanto de los encantos, que es la maravilla de las maravillas, que es la belleza de las bellezas, que es la elegancia de las elegancias. ¿Conoce la reina? Ah, pero claro. Entonces el hombre va haciendo esa proyección cada vez más hacia lo alto, viendo una cosa sencilla, viendo la flor del muguet, del lirio de los valles, tiene la tendencia a imaginar la delicadeza extrema, el amor extremo, la bondad extrema, el perfume extremo, la generosidad extrema. Viendo el azul, llega en el fondo esa reina de la cual hablamos, esa reina no es otra cosa que el azul en el género humano, en el género femenino. Bueno, pero también esa reina recibió de una reina superlativa, la reina de las reinas, la madre de las madres, que es la Santísima Virgen, porque es la madre de Dios. Entonces la persona va subiendo, va trascendiendo, es lo que se llama la cuarta vía del conocimiento de Dios. El doctor Opinion dice, bueno, aquí el censor acá, discúlpeme, pero porque, claro, hace bien porque es el papel suyo, ¿no? Pero yo creo que sí, he tratado de ser claro y eso, las preguntas un poco que pero si quieren hacer preguntas estoy también a la disposición. Pero bueno, no sé, pues, bueno, entonces él concluye. Bueno, entonces él dice, la forma como es enseñado el primer mandamiento en nuestros días, en la mejor de las hipótesis, ¿no? El mandamiento, no sé qué, y los mandamientos, la mejor forma como es enseñada, conlleva al chiquillo que aprende el catecismo al siguiente pensamiento. Bueno, hay un presupuesto que es muy importante. El presupuesto es de que tú eres un ser humano y por lo tanto vas a morir, porque todos los seres humanos mueren. Es el aforismo ese clásico de la lógica que nos enseñan cuando estamos empezando los estudios de lógica en el colegio. Entonces, todos los hombres son mortales. Pedro es mortal, luego Pedro es mortal. Entonces, como tú eres mortal, como tú eres género humano, tú vas a morir. Tú vas a morir. Ahora, presta atención, porque existen 10 mandamientos. 10. ¿Cuántos? 10. 10 mandamientos. Existen 10 mandamientos que si no los cumples,
te vas para el infierno. Porque Dios es un Dios justo y es un Dios que va a castigar a quien no cumple los mandamientos, te vas al infierno. También hay la ventaja, si cumples los mandamientos, te vas al cielo, ¿no? Y entonces el niño sale de allí y recibe una estampita, un ángel, digamos el ángel de la guarda, es un ángel que está sentado en una especie de nube, en un panorama de un azul, que uno siente como el frío que refleja la foto, frío, y entonces, y dice, bueno, y ese es el cielo, ese es el cielo, sí, ese es el cielo. Bueno, yo no tengo como mucha simpatía por, digamos, estar recibiendo esos vientos y ese frío y ese angelito así medio desnudo, porque son así como lo muestran. Entonces yo no tengo como simpatía, pero pues, si ese es el cielo, vamos para ese azul, porque entre una y otra cosa es mejor ese cielo a ese infierno. Ahí el chico no se le dio el espíritu de admiración, no se le dio el espíritu metafísico, no se le dio el espíritu sobrenatural, y por lo tanto el niño en determinado momento llega y piensa lo siguiente, no, ¿qué va de cielo? ¿Qué va de infierno? El cielo es aquí, esta tierra, hay que gozar esta vida. Entonces una vida acá en la cual no sintamos dolores, la ciencia va a quitar los dolores y va a abolir la muerte. Entonces, gozar esta vida aquí en la tierra, gozar esta vida aquí en la tierra, con todos los placeres, con toda la riqueza, sin enfermedades. ¿Para qué pensar en cielos y todo? Porque no tienes espíritu metafísico, porque no tienes el presupuesto sobrenatural. Bueno, entonces, si el alma tuviese estos presupuestos bien nítidos y amase a Dios, como estoy acabando de decir, ella sería capaz de todas las fortalezas y veríamos una opinión, caminar en la línea de la ofensiva para frente, caminar en la línea de la ofensiva de qué? En la línea de la ofensiva contra este mundo, porque el criterio que se crea es el siguiente: la causa del bien fue siempre una causa derrotada. La iglesia la estamos viendo en esa situación de deshacimiento interior y exterior, entonces nada tiene solución. El mal es el que siempre triunfa. Entonces, ir a la ofensiva contra ese estado de espíritu y formar verdaderas escuelas de espíritu metafísico y espíritu sobrenatural. Y que sea ese espíritu que haga el alma trascender, haga el alma que crezca, el alma no se contente con los placeres meramente materiales, cotidianos, por mejores que sean, de esta tierra, ¿no? Bueno, yo no sé si alguien tiene una pregunta a ese propósito, yo con todo gusto les... A ver, pregunta. ¿Y cómo plantea hacer esas escuelas para desarrollar ese espíritu metafísico? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se enseña a los niños en catequesis? ¿Cómo ha desarrollado? No, siempre que uno está en contacto, por ejemplo, con un panorama, por ejemplo, panorama. Entonces, enseñarle al chico a admirar el panorama. Y a través, por ejemplo, de una puesta de sol. Una puesta de sol. Es una cosa que es tan magnífica, que es un diseño colorido que empieza con por ejemplo, con un color dorado o amarillo claro y se va tornando un color dorado en cuestión de instantes y muda el diseño. O sea, no existe pintor alguno, ni Miguel Ángel, ni ningún pintor en la historia de la humanidad que fuese capaz de realizar con esa rapidez esas maravillas de panoramas que Dios nuestro Señor todos los días nos muestra en el horizonte y nos enseña. Esta es la grandeza del dedo de Dios, del dedo creador, del Dios. Entonces, el hombre que en atención a un panorama de esos, enseña a su niño, vamos a admirar a Dios nuestro Señor, que está presente en toda la obra de la creación. Y vamos a apetecer en el alma, sobre todo y principalmente, no tanto las cosas materiales, cuanto aquello que da gloria a Dios, aquello que nos asemeja a Él, aquello que nos une a Él. Pero para eso, el que lo enseña tiene que primero admirarlo. Claro, nadie puede dar lo que no tiene. No, te refiero, por ejemplo, ahora hay mucha gente que enseña cosas bonitas, o sea, no solo paisajes, y las muestra a otros como que son bellas o luminosas per se mismas, porque son así. Sí. ¿No? Y
incluso entre los propios católicos. Pero no meramente como una cosa cultural. Es que ahí está el asunto. Es que tú tienes que estar entonces lleno dentro de ti mismo de esa admiración. Claro. A Dios, pero esa admiración es un don también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces uno tiene que, usted lo dice, porque si se trata de formar una escuela, la escuela de la admiración, la escuela del entusiasmo, hay otra reunión acá que no consigo dársela desde luego, que él da otros presupuestos. El entusiasmo, por ejemplo. Y pone un ejemplo muy lindo de cómo Dios nuestro Señor puede ser comparado con el sol, ¿no? Entonces el sol, en todo su brillo, en toda su majestad, en toda su grandeza, más también el sol manifestándose en la belleza de su puesta, la puesta del sol. Entonces uno diría, el sol está perdiendo esplendor, entonces, ¿no? Pero ese sol perdiendo su esplendor, tiene ahí manifiesta todo el espíritu de ideal. Es decir, es como que dice, ahora voy a descansar y voy a dejarlos descansar también. Pero mañana vendrá un brillo nuevo. Entonces dice, eso transportado de Dios nuestro Señor, dice, ¿cuál es la imagen perfecta de ese? Es nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Nuestro Señor en el huerto de los olivos es la propia idea de la puesta de un sol que no perdió el ideal. Porque Él en el huerto de los olivos, sudando sus gotas de sangre, amargamente viendo el pecado de la humanidad a lo largo de toda la historia de la humanidad, y entre tanto Él mantiene una felicidad inenarrable, como dice San Francisco de Sales, esa felicidad, en medio de un mar de amarguras, Él tiene una felicidad inenarrable, dice San Francisco de Sales, en la fina punta del alma, Él está feliz, sin embargo sufriendo de una manera inconmensurable, de una manera infinita. Entonces, esa es la propia imagen de nuestro Señor, ¿no?, que nosotros debemos imitar. En la medida en que nosotros mantengamos ese espíritu, ese idealismo, ese amor, ese deseo de ser admirativos, de admirar todo lo que es admirable, ¿no? Y no estarnos comparando unos con otros. Vimos un acto de virtud, vemos un acto de generosidad, vemos un acto de entrega, de sacrificio a una persona, admirarlo, y no estar, pero yo lo haría mejor. No compararme, porque donde entra la comparación, ahí la persona pierde todo. Verlo, qué maravilla. En eso hay una luz de Dios, y yo me encanto con esa luz de Dios. Es la amiguez, es la delicadeza, esa flor del lirio de los valles. ¿Alguna otra pregunta? No sé, o terminamos.